Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bendito sea Dios. Señor, te damos gloria, te damos honor a ti. Gracias por regalarnos este día. Gracias por el primer día de la semana, que la mayoría lo tenemos libre para alabarte y para venir a tu casa. Y aquí estamos hoy, rindiendo nuestras voluntades, confiando en tu esperanza, en tu palabra, Señor, arraigados y cimentados en ti, permaneciendo en la gracia conforme a tu diseño. Honor te damos porque has sido misericordioso para con nosotros, has sido paciente con nosotros y nos ha perdonado. Y está fluyendo tu perdón en la casa, está fluyendo la restauración en la casa, en el nombre de Jesús. Gracias porque lo hace. Completa tu obra entre nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. Completa tu obra, revoluciona nuestro ser interior por medio de la regeneración de nuestro espíritu, la santificación progresiva, Señor, la justificación y adopción. Completa tu obra conforme a tu diseño para con nosotros. Perfecciónate, establece tu orden en las familias, en los matrimonios, en la relación de padres e hijos, para tu gloria. Tú has establecido que para este tiempo devolvería el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Da respuesta a esa madre que está pidiendo por ese hijo que lo formó en la palabra, pero que ahora está distraído, Señor, y que gime delante de ti por ese muchacho que es tuyo. Tú lo has establecido, que ese hijo es herencia de Jehová. Y hay respuesta de Dios en este día para esa mujer que está orando en tu presencia y gimiendo. En el nombre de Jesús, tú eres su redentor. Tú eres poderoso para restaurar ahora. En el nombre de Jesús, guárdalo de trampa, de toda situación del enemigo. Oh, revélate a él. Espíritu Santo, tú eres quien convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la palabra está declarada, la oración se ha hecho. En el nombre de Jesús declaramos la palabra hoy. Oh, devuelve el corazón de los padres a los hijos. Restaura la relación contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy hay buenas nuevas. Bendito sea Dios. Tú eres poderoso para orar. Tú nos has enseñado, Señor, que pidamos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Oh Señor, estamos en tu presencia. Esta es tu iglesia. Levanta esa generación de líderes que ya tú has elegido. Algunos están aquí, otros están todavía en el mundo. Atráelos con cuerda de amor como tú has establecido. Revoluciona los que están aquí. Transforma los que faltan. Oh, para gloria de tu nombre. Tú lo haces, Señor, en este tiempo, conforme a tu grandeza. Tú lo has establecido. Hoy rogamos al Señor de la mies, al Todopoderoso, a nuestro Redentor, que envíe obreros a su mies, que dé sabiduría, unción, capacidad, autoridad en la palabra, transformación,
para que todos podamos enrolarnos en tus negocios, Señor, y que las capacidades y habilidades que hemos recibido por depósito de tu Espíritu Santo, traducidos en dones y ministerios, podamos activarlo en este tiempo. Oh Señor, ha sido suficiente estar sometido a la presión de una enfermedad, de un virus, de condiciones en el mundo. Ha sido suficiente. Tu misericordia está con nosotros. Eres nuestro sanador, nos ha guardado. Está sanando, está fortaleciendo, está creando nuevas expectativas, está levantando vallado en favor de la iglesia, en favor de la nación, para gloria de tu nombre. Gracias porque revoluciona tu iglesia en la República Dominicana y trae un avivamiento, una transformación, una búsqueda, un acercamiento a ti, Señor, un deseo de alcanzar a los perdidos y de servirle a ellos. Suple toda necesidad y conforta. Entregamos toda distracción en esta mañana, todo aquello que nos está distrayendo, las presiones sociales, las presiones del mundo, todo ataque infernal, todo lo que se levanta para distraernos de la gracia, de los principios, del ministerio. En el nombre de Jesús, tú lo haces, Señor, para gloria de tu nombre. Por la sangre de Cristo se deshace todo ataque infernal en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro proveedor, nuestras raíces están en ti, nuestra confianza está en ti. Gracias hoy. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya, aleluya. Lo que tanto esperabas. Es tiempo de júbilo. Regresa nuestro Congreso de Mujeres en modalidad presencial. Adoraciones, sorpresas, poderosa palabra y entrega total al Rey Salvador, como solo las divinas lo saben hacer. Un congreso para mujeres efectivas. Regocíjate y canta. Separa la fecha. Sábado 28 de agosto del 2021, 5 de la tarde, Iglesia El Camino. Te esperamos. La palabra ha sido declarada. Tenemos la escritura con nosotros. Hay victoria en el nombre de Jesús. Así que hoy es un buen día para poner tu carga en las manos del Señor. Y se cumple la palabra que el Señor le dijo a Moisés: yo iré contigo y te daré descanso. Fíjese la palabra que el Señor le dice a alguien hoy aquí en la casa: yo estoy contigo y te doy descanso. Aleluya, descansa en el Señor. En el nombre de Jesús hay paz, hay paz, hay paz. Por su misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso. Nos adentramos en la predicación de hoy. Estamos en la serie de predicación La Autoridad del Nombre y en la predicación La Autoridad Delegada. Y hoy hablamos de la autoridad sobre la maldad, ya concluyendo nuestra serie de predicación sobre la autoridad del nombre. Y quiero compartir el texto bíblico con ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 17. Aleluya, aleluya. Busquen la escritura, venga con la Biblia a mano. Vamos a ver la palabra y siga la palabra para que lo que se está predicando usted sepa que tiene asidero bíblico, lo que se le está diciendo, y que su vida sea fortalecida en la palabra. Así dice el texto sagrado en esta mañana, Romanos 12, 17 al 21. En el nombre de Jesús, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence
con el bien el mal. Muy amable, pueden sentarse. El Señor nos ha dado autoridad sobre la maldad. Y de eso hablamos hoy. En esta autoridad, en esta serie, esta predicación de la autoridad delegada, hemos conversado con ustedes que en gran parte la autoridad delegada es con relación a nosotros. Nosotros no tenemos autoridad para deshacer la maldad en el mundo ni en la vida de la gente, sino para deshacer la maldad en nosotros. Usted tiene autoridad para deshacer el mal en usted y controlar su naturaleza concupiscente, que es la que se involucra en todo aquello que desagrada a Dios. Y si usted es hijo de Dios, entonces usted tiene autoridad delegada. Y esa autoridad es para que el mal no opere desde usted. Y si usted es capaz de impedir que el mal opere desde usted, entonces usted podrá influenciar a alguien para que haga lo mismo. Y si 10 comenzamos a impedir que el mal opere desde dentro de nosotros, podemos multiplicarnos. Pero hay que comenzar con nosotros. El mal no debe operar desde tu corazón, aun cuando tu corazón ha sido dañado y responde a la circunstancia que ha vivido. Pero alguien plantea que nosotros, una filosofía plantea que nosotros somos nosotros y nuestra circunstancia. O sea que lo que usted es hoy, su aprendizaje, su fortaleza, su conocimiento ha dependido en una gran parte de la circunstancia. O sea que esas cosas que nosotros hemos visto como malas, que nos han pasado, pueden traducirse en conocimiento y en madurez en nosotros. Así que tú debes sobrepasar la circunstancia que has vivido y tienes la oportunidad para perdonar, para sanar y para desprenderte de todo aquello que ha dañado tu vida, que ha marcado tu vida en términos negativos. El Señor te ha dado el poder para eso y para entrar en una nueva vida. No podemos permanecer sirviendo a Dios y seguir amargados porque alguien nos ha amargado, porque alguien nos ha abusado, porque alguien no nos pagó, porque alguien nos dañó, porque alguien nos engañó. O sea, tenemos que desprendernos de eso. Y el Señor nos dará la fuerza, pero tenemos que decirle al Señor cuál es nuestra condición. Si no te desprende de esas cosas, entonces la maldad seguirá operando en ti, porque alguien te ha impartido la maldad. Cada vez que nos han abusado, cada vez que nos han engañado, nos están impartiendo maldad para que nosotros sigamos esa dinámica. Y entonces va de mal en peor. Y entonces el texto dice, al malo lo matará la maldad. Entonces yo no puedo seguir multiplicando aquello que es malo y que quizá tengo razones para hacer así. Pero el Señor me ha dado la oportunidad de servirle y tengo que desprenderme de esas cosas. La psicología social enseña que la maldad es el daño intencional planeado, es un daño intencional y planeado e inmoralmente injustificado, causado en otras personas a través de daño, destrucción, y tiende a denigrar y a deshumanizar a los individuos. Así se expresa la psicología social sobre la maldad. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de la maldad? Del punto de vista bíblico, la maldad es todo aquello que no está en armonía con el orden divino. Todo lo que no armoniza con Dios tiene que ver con la maldad. Si tu pensamiento, si tu comportamiento, si tu reacción no armoniza con el reino de Dios, con los principios del reino, con la palabra, entonces es maldad. Se manifiesta por pensamientos, por comportamientos o conducta dentro de nosotros. Primero viene como un pensamiento, luego se alberga en el cuerpo espiritual y se traduce en el mundo físico como conducta. Hay gente que no tienen una conducta
de maldad, pero dentro de ellos está operando la maldad porque su ser espiritual alberga maldad. Su ser espiritual no armoniza con Dios, con los principios y con lo divino. No armoniza con los principios del reino de Dios. Ese es el concepto. La maldad está muy ligada en la Escritura a la iniquidad. Hay un maridaje entre la maldad y la iniquidad. Y la maldad tiene su origen en la iniquidad y da como resultado el pecado. Antes del pecado, antes de que exista el pecado como comportamiento social, como violar principios establecidos por Dios, antes de eso existe la maldad en el individuo. Y la maldad amarrada y casada con la iniquidad nos lleva a nosotros a cometer el pecado, que son esas acciones, esa conducta inapropiada que la Sagrada Escritura está censurando y que se dan en el mundo físico a través del cuerpo físico. Pero antes de eso existe la maldad. De ahí que la Sagrada Escritura habla de la soberbia como un comportamiento previo a la caída. La caída es como la expresión en el mundo físico, es lo visible. Pero antes de eso existe la soberbia. Antes de eso existe la independencia de Dios, donde el individuo se siente en capacidad de resolver sus propios asuntos, no necesita a Dios, ni se somete a los principios y a las leyes de Dios. Se cree autosuficiente. Y luego viene entonces la caída. Cuando el problema se resuelve desde el cuerpo espiritual, no va a ocurrir la caída, porque va a resolver la situación y no tendrá la necesidad de ir al mundo, de ir al pecado, de hacer aquello que Dios ha establecido como incorrecto. Si no estamos en armonía con Dios, si hemos dejado que la iniquidad nos abrace, entonces lo que sigue es el pecado, porque ese es el concepto de maldad. La iniquidad desconoce y rechaza la autoridad y las leyes de Dios. La iniquidad no está subordinada a las leyes de Dios. Por eso la iniquidad está muy relacionada a la naturaleza concupiscente, porque la naturaleza concupiscente no se somete a las leyes de Dios ni tampoco puede, conforme establece la Escritura. Entonces la iniquidad rechaza la autoridad de Dios y todo lo que Dios ha establecido lo rechaza también. Por eso es que cuando hablamos de la iniquidad estamos hablando de una dinámica establecida por el infierno que viene contra todo lo que es orden, no solo el orden de Dios, sino contra todo lo que es orden establecido en el mundo. Y en las congregaciones la iniquidad se refleja en algunas personas que al no tener temor de Dios, no se someten a la palabra. El enemigo trabaja en ellos para lograr distraer a la gente y llevarlo a deslizarse. Es como un concepto que se utiliza como asociación de malhechores. Es como si el enemigo se asocia con el malo y cuando están en la iglesia lo que quieren es derribar todo lo bueno que existe y persiguen a todo el que tiene algún depósito de Dios. Porque la iniquidad trae en la gente sublevación, porque no se somete a Dios. Por eso está muy ligado a la maldad. No se somete a la autoridad ni a las leyes del Altísimo. Es contra Dios y su trabajo es contra lo bueno y contra todo lo que existe que pueda servir de beneficio a alguien. La maldad es contraria. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 12, está tratando de instruirnos para que aprendamos a manejarnos en el mundo. Y conforme a ese concepto le voy a deber una miniserie que tengo por ahí, que es aprendiendo
a vivir en el mundo. Y voy hoy a dar la pincelada al texto y luego en esa predicación abarcaré un poquito más el concepto. Tenemos que aprender a vivir en este mundo. Es serio el asunto. Y salir de este mundo en bendición no es tan fácil. Y uno de los comportamientos que tenemos que aprender a desarrollar de la conducta es que no debemos pagar a ninguna persona mal por mal. Pareciera como si el texto bíblico nos está diciendo que seamos cobardes. Ya Cristo, parte del Sermón del Monte, nos ha enseñado acerca de una serie de comportamientos apropiados que tenemos que tener en términos sociales. Y nos ha dicho que cuando alguien quiera tomar algo de nosotros, que no se lo rehusemos. Y que si deciden tomar la capa, que le entreguemos también la túnica. Y que si nos golpean la mejilla de un lado, que le demos la otra. Y pareciera como si el Señor nos está enseñando a ser cobarde. Y no es eso lo que nos está enseñando, no es a ser cobarde. Es a desarrollar capacidades y habilidades como seres humanos de adaptarnos y vivir en un mundo agresivo, en un mundo perverso, en un mundo malo, en la que no debemos responder a los intereses del mundo, ya sea por presión o por impartición, sino que usted debe tener una postura totalmente diferente a la que tiene la gente mundana y a lo que tienen los perversos. Si usted le paga a la gente mal por mal como se merece, entonces usted se está convirtiendo en juez. Y el juez en un tribunal es el que debe hacer eso. Y en los tribunales espirituales quien lo dirige es Dios. Y usted tiene que darle chance a que sea Él el que haga eso. Usted no es el que está llamado a pagar mal por mal. Y es sencillo. Si no hay maldad en usted, porque usted tiene autoridad, porque Cristo ha delegado autoridad sobre la maldad, si no hay maldad en usted, sino que usted la tiene controlada, ¿cómo va a pagar maldad a la gente? ¿Cómo le va a pagar igual? ¿Significa que debo quedarme al lado de la gente mala para que me acaben? No está diciendo eso. Porque inclusive el texto sagrado dice que debemos orar y que debemos velar. Y velar es desarrollar inteligencia, es desarrollar discernimiento. Discernimiento de espíritu y discernimiento general en la vida. Y saber dónde está el mal para cuidarnos. Y el texto sagrado está diciendo en los proverbios que el avisado ve el mal y se esconde. Y los simples caen en el lazo. No está diciendo que te exponga a la maldad. No, por el contrario, te está diciendo que te alejes. Y que si te puedes esconder, te esconda hasta que el mal pase. Ahora, no le pague a la gente como se merece. Deja que sea Dios el que le pague. Pero no ore para que Dios le pague mal, sino ora para que se arrepientan y no sea necesario pagarle mal. Qué interesante sería que nuestros perseguidores un día vengan a la iglesia y acepten a Jesús y alaben a Dios. Y que luego testifiquen y puedan pedir perdón. Es mucho mejor que declarar salmos imprecatorios sobre ellos. Si no hay maldad en nosotros, no tendremos deseo de que cosa mala le pase a la gente. Y no le pagaremos a la gente como se merecen, sino que pediremos al Señor por ellos. No le paguen a la gente igual como le han hecho. No devuelvan pedrada al que le está tirando pedrada. No lo hagan. Eso es lo que dice la Escritura. Por ahí anda el contexto. No es que te quede para que te tumben la casa. Ni quiere decir tampoco que no vaya a la justicia y le ponga una querella. Ese es tu derecho. Y con tus impuestos paga a los jueces y ese es su trabajo. Lo que te está diciendo a ti es: no haga tú el trabajo del otro. El trabajo del juez no te toca. Deja que cada quien haga su trabajo. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Haz lo bueno en tus relaciones interpersonales. Haz cosas buenas.
Qué difícil es estar en un ambiente malo y hacer cosas buenas. Parece como si nos ahogaran, pero no es verdad. Más son los que están contigo que los que están en el mundo. Y Dios ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Y que sus hijos no serán avergonzados. No tiene por qué dejar que el mal opere en ti, sino que tú debes obrar mediante el bien. Procura hacer lo bueno delante de todos los hombres, de todos. Pero no es hacer lo bueno como para ganar rating, o hacer lo bueno para que te asciendan, o hacer lo bueno por apariencia. No, es porque lo que hay dentro de ti es lo bueno. Porque la simiente de Dios, el Espíritu de Dios permanece en ti. Y Él te conduce a lo bueno. Y en obediencia a la palabra, tus pensamientos y tu conducta debe ser agradable, debe ser aceptable. A veces los inconversos tienen razón cuando plantean de que los creyentes, algunos, porque son lo que ellos conocen, no representan dignamente a Cristo. Y entonces el inconverso dice, bueno, yo no voy a la iglesia donde va fulano. Él no conoce la iglesia, porque la iglesia, ¿quién la representa? Fulano. Y entonces la iglesia que se está representando es una iglesia débil y una iglesia malvada, una iglesia que engaña, que se va a camuflajear y que va a hacer lo que sea necesario en un momento determinado. Y él dice, no, yo no quiero ir a esa iglesia, porque si yo algún día decido ir a la iglesia, yo quiero hacer lo bueno. Y el inconverso tiene razón en ese sentido. Por eso Jesús, cuando conversa con sus discípulos, le dice que la justicia de ellos, hablando de sus seguidores, debía superar la justicia de los escribas y los fariseos. Nosotros nos exponemos al mundo y por eso debemos tener una conducta apropiada. Y la Escritura está diciendo a lo bueno. Lo bueno delante del superior y delante del subalterno. Delante de todo el que está alrededor de nosotros y aún en silencio y cuando nadie nos ve, hacer lo bueno. Porque la simiente de Dios permanece en ti y te va a guiar a hacer lo bueno. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y creo que el apóstol Pablo, como dirigido en el Espíritu Santo, como un hombre maduro, tiene que sacar esa palabra de esa manera. En cuanto sea posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. Es como, no provoques tú la guerra, no provoques tú el pleito, no lo provoques tú. No sea tú el que guarde rencor, no sea tú el que deje de reconciliarte. En cuanto dependa de ti. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Algunos creyentes, ellos son los que provocan el pleito. Ellos son la manzana de la discordia. Ellos son los que andan buscando cámara. Andan buscando pleito. Y a veces ni siquiera es pleito. Lo que andan es provocando para que lo desaparten porque son cobardes. Pero viven buscando pleito delante de la gente. Son los que incendian todo. Todo el mundo está callado hasta que ellos lleguen. Esos son los cristianos. Siembran discordia entre hermanos, provocan pleitos, quitan la paz. Entonces es lo contrario, en cuanto dependa de ustedes. Y la palabra, el apóstol Pablo está dirigiendo a los creyentes en Roma. Si es posible, grábese eso, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Si depende de ti, en lo que tiene que ver contigo, abre el surco de la paz y siembra la semilla, que ese es tu trabajo como hijo de Dios, no generar discordia. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. ¿Eres capaz de sembrar la paz y de reconciliar a la gente los unos con los otros y no de echarle leña al fuego? Sí, eso lo recuerdo cuando niño, que algunos tíos nos echaban a pelear con otras personas, otros muchachos, y nos rociaban como gallos. Y ponían, esta es la mamá tuya y esta es la mamá, y entonces el que golpeaba a la mamá del otro, ese era o sea, provocaban pleito. Eso es increíble. Y estábamos en paz y no queríamos pelear, y entonces nos hacían cosas, y no pise a mi mamá. Oiga,
Y ahí comenzaba todo y venía el rebú. Y después aparecíamos golpeándonos con razón, aparentemente con razón. Es increíble cómo la gente echa a pelear a los otros. Y hoy hay 1000 maneras de hacerlo. Lo último que vi, en ese tiempo trabajaba en una emisora y había alguien, no sé, era muy inteligente, llamaba de su teléfono a una persona y lo conectaba con la otra, él llamándolo a los dos, y se salía o se quedaba callado. No manejábamos ese concepto de conferencia, de llamada de conferencia y todo eso, que hoy es tan fácil hacerlo. Y entonces era, no, tú me llamaste, no, que fuiste tú que me llamaste. O sea, increíble. Y una manera de hostigamiento que hacían era que llamaban a las personas y cambiaban la voz y le daban mensajes difíciles a la gente. Eso hacían para provocar en la gente cierto dolor. Son malos. Quieren quitar la paz de la gente. Y conocí a alguien que estaba a punto de volverse paciente psiquiátrico, porque un hermano lo llamaba continuamente, hasta en la madrugada, y ya él estaba en una situación para fingir la voz y darle mensajes raros. Increíble. Cuánta maldad hay en la gente. No solo ellos no tienen paz, sino que quitan la paz de los otros. Debemos aprender a reconciliar a la gente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si socialmente, si nuestra sociedad comienza la gente a pagarle a los otros como se merecen y se aplica la ley del talión libremente, se convierte en una selva. Y para eso se ha creado en los países, en los estados, la autoridad, la justicia, para que puedan ver los casos que hay entre personas y que lleguen a negociaciones. Inclusive existe la figura del juez de paz. Es increíble. Con el propósito de resolver conflictos que se queden ahí entre las personas y que no pase a estamentos mayores. Ese es el propósito. No le pague a la gente como se merece, ni pague mal por mal. Los hijos de Dios tenemos que entender esto, este principio. Es la justicia la que debe hacer su trabajo de la tierra, y la del cielo le pertenece al gran juez que es Dios. No vaya a vengarte de la gente. Lo que ocurre es que nos están llevando a erradicar la maldad dentro de nosotros, y el texto quiere llevarnos a que seamos una nueva persona con un nuevo pensamiento y con un nuevo ser en términos espiritual, que es una obra del Espíritu Santo, pero la palabra nos educa para que nosotros podamos responder a los intereses de Dios. No le paguen a la gente conforme le han hecho. Esta es la ley del talión. Y no eres tú quien debe aplicarla. En la tierra son las autoridades y en el cielo está Dios. Da lugar a la ira de Dios. Escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor se encargará de cada quien en su momento en el juicio. Y no quiere decir que entonces yo,
comience a orar para que el Señor le pague. O cuando ha sufrido el mal, yo gozarme con el mal, porque el mal no debe estar en los hijos de Dios, debe ser erradicado totalmente. Porque el Señor te ha dado autoridad sobre la maldad y no puede operar en ti. Y si opera en ti, debe ser ilegal. Y si está operando de manera legal, entonces hace falta algo. Porque Dios te ha dado las herramientas, la capacidad y la simiente del Señor permanece en ti por medio de su Espíritu Santo para erradicar totalmente el mal y hacer la paz y hacer lo bueno. Y no pagarle a la gente ni como se merece ni como te han hecho, pero tampoco pedirle a Dios que lo mate, sino que lo salve. Ahora, si la persona no recibiere a Cristo como Salvador en el intervalo entre su nacimiento y su muerte, o entre su nacimiento y el arrebatamiento de la iglesia, va a ir a juicio, y cuando vaya a juicio allí será condenado por su pecado. Y nosotros lo que debemos desear es que esa persona conozca a Dios y pueda servirle. El Señor está diciendo que tú no estés en capacidad de vengarte, que es de Él la venganza y tú no eres Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, suple esas necesidades. ¿Y quién es mi enemigo? Se supone que yo no debo tener enemigos. Pero hay gente que son enemigos porque ellos no nos toleran. Ellos quieren vernos mal y no quieren que progresemos. Inclusive se sienten mal hasta porque Dios ha depositado dones en la gente. Y hasta en las iglesias hay gente que no te tolera porque el Espíritu de Dios está en ti y ha puesto dones y Dios te usa y tiene una gracia. Ya eso es suficiente para que la gente se vuelva enemigo tuyo. El enemigo es el que persigue, el que quiere dañarte, el que quiere destruirte, inclusive te ha amenazado. Y entonces dice, si esa persona que te persigue, que no te quiere ni ver, y en el lenguaje popular la gente dice que cortó los ojos, es difícil que puedan cortarnos los ojos a la distancia, pero que tenga mirada de desamor o mirada de odio, si tuviera una necesidad, sírvele. El hechicero, la hechicera, que no puede contigo porque tú eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios, pero vive atacando continuamente. El día que se ponga mala y hay que llevarla al médico, tú eres que tiene que llevarla, tú eres que tiene que llamar al 911, tú eres que tiene que quedarte con los hijos mientras la llevan. Eso es lo que está diciendo la palabra. La que barre el agua sucia y la deja al frente y echa los desperdicios hacia tu lado, el día que tenga hambre la va a dejar morir. Esa es la oportunidad que tú tienes para reconciliarte con ella. Esa es la oportunidad que tú tienes para abrir el corazón y demostrarle que el Señor está contigo. Esa es tu oportunidad. Y entonces la palabra está diciendo, sírvele en lo que tú puedes servirle a esa persona que no te mira ni siquiera. Cuando te ve, voltea la cara, pero se desmayó. ¿Qué va a hacer? ¿Va a voltear la cara tú también? No, esa es tu oportunidad para cuando se despierte que te vea a ti ahí. Usted sabe lo que va a terminar diciendo, vecina, perdóneme. Perdóneme. Que lo que pasa es que alguien no quería que yo sea su amiga y me sembró cizaña. El mal no debe estar en usted. Y si usted se complace de la maldad, aunque la persona le haya hecho daño a usted, entonces estás en problema.
Porque el mal no debe reflejarse ni en los pensamientos, ni en la palabra, ni en la conducta. Y creo que por eso hay gente que no son capaces de reconciliarse, porque no quieren dar la cara al que le ha hecho el mal. Y un día hay que hacerlo. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, dice el texto bíblico. El concepto de ascua de fuego se traduce en una brasa, la expresión de brasa en término popular, que es un metal que se vuelve incandescente cuando tiene contacto con el fuego, está ardiendo por todos los lados. Y la idea es que cuando usted le sirve a una persona que lo ha odiado y que lo ha perseguido, usted está amontonando en su cabeza una brasa ardiendo. Entonces esto lo que va a provocar en la persona es el arrepentimiento. Esto va a provocar en la persona el cambio. Nosotros a veces queremos cambiar o queremos que cambie la persona que de alguna manera nos ha perseguido y nos daña. La mejor manera es sirviéndole cuando tengan necesidad. Porque de esa forma podemos lograr que ellos conozcan a Dios a través de nosotros y vengan al arrepentimiento. Se avergonzarán cuando se den cuenta que nosotros somos diferentes a lo que ellos pensaron. Se avergonzarán cuando se den cuenta que intentaron destruirnos pero no pudieron. Y que nosotros en vez de destruirlo a ellos le estamos sirviendo. David nos enseñó eso. El ejército de David quería que acabara ya con el rey Saúl. Porque Saúl era enemigo de David, pero David no era el enemigo de Saúl, sino que era su siervo. Y cuando tiene la oportunidad de matarlo, no lo mata, sino que toma en su mano la prueba de que pudo haberlo matado y no lo hizo, cortando un poquito de la ropa, que en cierto sentido la ropa cortada del rey es una vergüenza, pero la idea era que él había tenido la oportunidad de pagarle al rey conforme el rey lo andaba buscando, pero no lo hizo. ¿Y sabes en qué terminó el rey? Bendiciendo a David. Así termina. Y no puedo olvidar cuando Judá da la orden para que maten a Tamar. Y cuando ya la van a matar porque estaba embarazada y no estaba casada. Y el esposo había muerto. Y no se había levantado descendencia por el hijo menor de Judá. Y Judá se había llegado a ella, dice el texto sagrado, y la había embarazado. Pero ella se acercó a él disfrazada. Y Tamar era muy inteligente. Y le quitó una prenda en lo que recibía el pago. Y en el juicio ya ella dice, el papá del niño es el dueño de esto. Y cuando Judá ve que eso es de él y que el muchacho es de él, y él sabe que había estado con una mujer, pero no vio su identidad, él dice, ella es más justa que yo. Porque no se le pagó como él quería a ella, sino que ella se defendió. Y eso es lo que tenemos que hacer de manera apropiada, en el momento preciso. Por eso el texto dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No te dejes vencer del mal. No deje que la gente que te influencian en el trabajo te corrompan. Y le dice el Señor a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No deje que la gente te lleve donde ellos quieren, a su escenario. Atrévete a resistirlo, como dice la palabra. Pero debes resistirlo haciendo el bien. Para poder destruir el mal dentro de ti, lo vas a hacer por medio del bien.
para poder resistir el mal entre la gente que está cerca de ti, lo va a hacer por medio del bien. No te dejes vencer del mal, no te corrompas, no sea como los otros. Cumple tu compromiso, haz lo correcto. De esta manera vamos a vencer el mal, ese mal que está arraigado en la naturaleza concupiscente del ser humano. Podemos controlarlo por medio del bien, por medio de la palabra. Tienes autoridad sobre el mal en lo que tiene que ver contigo para que no opere desde dentro de ti. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, él habla de dónde se origina el mal. Y él dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad. El mal se origina en el infierno por los espíritus del mal y no pueden operar dentro de ti porque tú tienes la simiente de Dios. Y tú debes erradicarlo de ti. ¿Sabes lo que dice Romanos 1:28 al 32? La cita anterior usted se la sabe, está en Efesios 6:12 y este está en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios de lo que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Aquí en el texto está explicado lo que es el mal. ¿Cuál es el comportamiento del mal de la que nosotros debemos deshacernos? Pero me llama la atención considerablemente cuando él escribe, el apóstol Pablo, a los Corintios, que hablando de la resurrección mete un concepto interesante que dice en el 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Oiga, me llamó la atención considerablemente esa expresión cuando tuve contacto con ella. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Involucrarse con gente que habla mal, que es hereje en cuanto al conocimiento de Dios y de la fe, puede llevarnos a corromper las buenas costumbres. Bendito es el nombre de Dios. Y no puedo concluir hoy sin dejarle el texto de Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Es el concepto de la maldad en la Escritura, que debe ser erradicado totalmente de nosotros porque tenemos autoridad sobre ella. Y tenemos salida, porque en primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la palabra está diciendo que nuestro Dios es poderoso para limpiarnos de toda maldad. Hay un día que yo puedo hacer un stop en mi vida, hacer una parada y decir: hasta aquí. La maldad operará en mí. A partir de ahora no puede operar. ¿Y cómo resolvemos eso? La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, si confesamos delante de Dios nuestra maldad, el Señor es fiel y Él también es justo y puede perdonarnos. No tenemos que llevar la carga de la maldad
que hemos cometido desde la juventud, sino que el Señor puede limpiarnos, puede santificarnos por medio de su Espíritu Santo, para que ya no quede en nosotros residuo de la maldad bajo ninguna circunstancia. Bendito es el nombre del Señor. Tengo que concluir hoy. Y el Señor llama la atención considerablemente a su pueblo por medio de Jeremías. Y le dice, Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio y no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Son sagaces, desarrollan habilidades para la maldad, pero no para el bien, no encuentran el camino del bien. Pero Dios es misericordioso para sanar, para restaurar y para perdonar. Y va a deshacer toda situación del pasado que nos esté afectando. Y el Señor es poderoso para perdonar. La maldad no puede operar en los hijos de Dios, porque la maldad es un engendro del infierno. Y en los hijos de Dios no debe operar nada que tenga que ver con el infierno. Y Santiago nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aleluya. La gracia de Dios esté con todos y nos guíe para poder disfrutar y permanecer en el Señor, y que el mal no sea parte de nosotros. El Señor nos ha dado las herramientas por medio de su Espíritu Santo. Señor, gracias en esta mañana. Te damos la gloria y el honor a ti. Gracias por tu palabra. Queremos que nos libre del mal y que nos libere del mal, y que la maldad no sea parte de nosotros, ni en pensamientos, Señor, ni en palabra, ni en conducta. Y que todo nuestro ser espiritual sea totalmente libre de la maldad, del mal. Y que no tengamos ningún compromiso con el infierno, ni con los espíritus de maldad, ni que tengamos alguna alianza con el mundo, sino que te sirvamos a ti con todo nuestro ser para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tiene cuidado de nosotros y no nos desampara. Nos ha dado la salida por medio de la confesión de nuestros pecados, y que tú eres fiel y justo para perdonarnos, para que se quede atrás todo comportamiento de maldad y tener una nueva vida delante de ti. Tú has delegado la autoridad sobre nosotros para vivir delante de ti y tener autocontrol. A tu nombre damos la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios lo bendiga. por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.